Hola, buenas tardes. Soy el general de división retirado Benito Raggio Cachinero y me corresponde hacer la presentación de esta masterclass de INISEC sobre españoles en la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, naturalmente, tengo que darle las gracias a INISEC por elegir el tema tan interesante y, en segundo lugar, por permitirnos a nosotros mismos ser los ejecutores de esta presentación. Yo inicialmente voy a hacer unas consideraciones muy sencillas antes de presentar a los ponentes, que es un lujo de ponentes el que tenemos esta tarde. La primera consideración que quisiera hacerles es la relación de estos grupos de españoles con los respectivos gobiernos que existían en España en aquellos momentos. En muchos casos fueron silenciados, en otros casos fueron negados y durante mucho tiempo muchos de ellos permanecieron en el olvido. Yo les invito a los que están investigando sobre estos temas a que ahonden y profundicen en la relación de estas tropas, de estos españoles en el exilio con sus respectivas autoridades en Madrid. Como ustedes bien saben, la Ley Orgánica de Defensa Nacional 5/2005, en la que yo participé muy activamente como director general de Política de Defensa, en sus artículos 17 y 18, habla e instituye que el gobierno debe de pedir permiso al Congreso de los Diputados de cada una de las intervenciones de las Fuerzas Armadas españolas en el extranjero. Esto, naturalmente, da a los militares que actualmente tenemos en las diferentes misiones en el extranjero, les dota del respaldo verdadero de todo el pueblo español a través de sus representantes en el Congreso de los Diputados. Eso no existía en aquella época. Entonces, les invito, como he dicho antes, a que ahonden un poco en esta relación. Si también quisieran saber el estado de las misiones españolas actuales en el extranjero, en esos dos artículos de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional también se prescribe que el gobierno periódicamente debe de informar al Congreso de los Diputados de la evolución de estas diferentes misiones. Así que yendo al diario del Congreso de los Diputados, al diario de sesiones, pues ahí encontrarán cómo el gobierno cumple con esta obligación. También les invitaría a estudiar y a ver y a considerar la repercusión de estas misiones en el exterior en la política nacional, en la vida política del país. Es un juicio interesante, pero habría que profundizar un poco en ese tema. Cómo los españoles que están fuera influyen en nuestras autoridades en la capital. Y por último, aprovechando que el tema es el de los españoles en el extranjero en la Segunda Guerra Mundial, les invito a que estudien la continuidad que hay entre la Guerra Civil Española, la intervención de estos militares en el extranjero, la Segunda Guerra Mundial en sí misma, la continuidad de la Segunda Guerra Mundial, que es la Guerra Fría, y el enlace de la Guerra Fría con el mundo actual que estamos viviendo en estos días. Es una consideración de ver esas continuidades y yo les aseguro que verán la importancia de estos contingentes españoles en esa cadena de acontecimientos históricos que van teniendo lugar los unos tras los otros, aparentemente en algunos casos no relacionados en el tiempo, pero muy influidos en cuanto a la ideología y en cuanto a la participación de las personas, porque muchas personas intervienen en varios de ellos en diferentes momentos de su vida. El primer de los intervinientes va a ser el coronel retirado Jesús Martínez de Merlo. El coronel Martínez de Merlo es del arma de caballería, es diplomado de Estado Mayor. Tras diferentes destinos de su arma, fue jefe del regimiento de caballería Numancia. Ha participado durante muchísimas sesiones en diferentes acontecimientos del Instituto de Historia y de Cultura Militar. Es coautor de muchísimas publicaciones. Si lo buscan ustedes en Internet, verán ustedes que es coautor de muchísimas publicaciones. Fue agregado militar, siendo yo director de Política de Defensa en Centroamérica.
hizo allí en tiempos difíciles una excelente labor y nos va a hablar de los españoles en la 100 División Blindé del general Leclerc. Y yo creo que cuando considere este grupo de españoles tendrá que extenderse un poco más a la participación de los militares republicanos una vez terminada la Guerra Civil Española en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial. El segundo ponente es el coronel Juan Salafranca Álvarez. El coronel Salafranca es coronel de infantería, ha estado en unidades de montaña, pero la mayoría de su vida militar la ha hecho en unidades de la Legión. Ha estado destinado en el Sáhara, en Ronda, en Málaga y en Melilla. También ha trabajado muchísimo con el Instituto de Historia y Cultura Militar y aún continúa trabajando en el Instituto de Historia y Cultura Militar. Ha sido también director del Servicio Histórico de la Legión, a la que ha dedicado muchísimas horas de trabajo y muchísimo cariño y muchísimo amor a estas unidades especiales de nuestra infantería. Es miembro también de la Comisión para el Centenario de la Legión. Y su especialidad, en la que he de confesar que yo he leído muchas cosas suyas, porque también es un tema para mí muy próximo, es en las diferentes campañas de África, en la que es un verdadero experto reconocido en todos los sitios. El tercer ponente, que no es del Ejército de Tierra, es el teniente coronel en activo, Marcelino Sempere Domenech, que nos va a hablar de la Escuadrilla Azul. El teniente coronel es del Cuerpo General de la Escala de Oficiales del Ejército del Aire y está destinado actualmente en la Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones en la Base Aérea de Cuatro Vientos. Es miembro de número del Servicio de Historia y Cultura Aeronáutica del Ejército del Aire, licenciado en Filosofía y Letras en la especialidad de Historia Moderna y Contemporánea. Lleva 23 años de profesor ininterrumpido como profesor en diferentes centros docentes militares, en la Academia General del Aire, en la Básica del Aire, etcétera, etcétera. Es un verdadero experto en el manejo de bibliotecas militares, de las cuales ha hecho verdaderas maravillas, juntando bibliotecas, actualizando bibliotecas, y es un enamorado de la documentación y de las bibliotecas y de los tesoros que guardan en estas bibliotecas. Y por último, tendremos también el privilegio de contar con un buen amigo mío, que es el señor David Odalric de Caisán y Mata, que nos van a hablar de la participación de los españoles en la Marina de Guerra alemana, en la Kriegsmarine. David es historiador militar, es experto en geoestrategia internacional y terrorismo yihadista, es asesor en materia de seguridad y defensa en ERTA Security, donde yo también estoy con él asesorando a esa empresa, es director del área de terrorismo y defensa de INISER, que es el Instituto Internacional de Estudios de Seguridad Global, que es el que nos patrocina en esta masterclass, es profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y de la Universidad de Nebrija, y es miembro del grupo de investigación de la Universidad de Studi di Bari sobre Europa en las guerras mundiales, el Holocausto y la Guerra Fría. Tras este breve resumen, yo invito también a los ponentes, cuando les toque hablar, pues a que amplíen aquellos datos que a mí se me han quedado en el tintero, porque la historia de una vida profesional, tiene bastantes más matices de los cuales yo les he hablado. Es un plantel de personas excepcionales y espero que cumplamos todos con lo que se nos ha pedido. Muchísimas gracias.